Ok, les decía entonces que pues hoy nos vamos a enfocar como más como en la manera práctica en la que ha reaccionado la organización de ASEAN ante como los últimos acontecimientos no sé, los últimos 3 años. Y bueno, el texto en específico se enfocaba más en el papel de Indonesia. Igual, retomo mucho Indonesia porque de todos los países del sureste, pues es el más grande, es el más poblado y es el que se ha interesado más como en tener una política activa. En la región, además, la sede de ASEAN está en Yakarta, que es la capital de Indonesia, ¿no? Entonces, en ese sentido, Indonesia sí sería uno de los miembros más importantes de la región. Ahora, actualmente el que se encuentra ¿cómo decirlo? Como el organizador o el representante de ASEAN de este año es Brunei. Cada año se van como pasando, ¿no? La representación de ASEAN y es el encargado como de organizar las cumbres, de llevar a cabo como cierta política a nivel exterior, etcétera. Entonces, este año está Brunei y el siguiente año va a estar Camboya. Por acá está Camboya y Brunei ahí está acá, ¿no? Está súper chiquito Brunei. Entonces, a lo que les quiero decir es que también el que se encuentre, digamos, como representante cada año tiene un papel muy importante. ¿Por qué? Porque hay algunos países, como les decía, que a pesar de que ASEAN es una organización, pues con 10 países, no se ponen de acuerdo en temas de política exterior. Entonces, ahorita con el tema de Myanmar que vamos a ver, pues hay algunos países que son mucho más proclives de decir no hay que intervenir, no pasa nada, que Brunei haga lo que quiera, pero hay otros países que sí tienen esta propuesta más de, digamos, informar públicamente que no están de acuerdo con lo sucedido y que llaman democracia. Entre ellos está Indonesia. Y Camboya también es un país que está en contra de la intervención, justo también porque está mucho más cercano a China, ¿no? Y porque también sabe que como declararse públicamente puede traer otro tipo de consecuencias. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? A que las decisiones actuales en ASEAN están siendo muy tensas entre todos los miembros porque no hay coordinación, no hay una política exterior común, que eso sí caracterizaría a la Unión Europea y es ocasionado como disputas entre los mismos miembros, ¿no? Entonces, bueno, además esto se suma, bueno, la perspectiva del Indo-Pacífico, que me parece que ya han visto también, bueno, y que van a ver la próxima semana con Rubén, que también es un muy buen profesor, en la región. ¿Han visto algo del Indo-Pacífico con Lalo o con Priscila o con Apia? ¿Sí? ¿Qué les han explicado sobre esta región? ¿Alguien se anima? Pues nada más lo hemos visto justo como el conector con otras regiones. O sea, por ejemplo, en la sesión pasada, que veíamos justo toda esta parte del sudeste, del mar, bueno, del sur, del mar del sur de China, que una de las rutas importantes que conectaba esta región era justamente con el Indo-Pacífico y de ahí hacia Medio Oriente, el Canal del Suez, el Mediterráneo y demás. Cuando vimos con el profesor Eduardo la franja y la ruta, pues también justo vimos parte de la ruta marítima y demás, pero nunca, o sea, no hemos profundizado ahí, sino que nada más lo hemos visto como el conector de lo que hemos estado estudiando. Muchísimas gracias, Michelle. Pues igual ahorita lo vamos a ver como conector, igual tal vez un poquito más que en otras sesiones, pero creo que la que sigue con Rubén ya van a verlo como la construcción en general del No-Pacífico, porque de hecho él se acaba de titular con una tesis sobre este tema. Entonces, bueno, ¿sí? ¿Alguien quiere Sí, participar? ahora lo que leí fue del material que nos mandó, que, o sea, justo Indonesia es el que hace mucho hincapié y los otros no creen mucho o no consideran que sea tan importante, pero para Indonesia, y creo que desde mi punto de vista sí es muy importante considerar toda esa región para fines de seguridad y de protección, considerarlo todo como una región, ¿no? Sí, exactamente. Ah, Michelle, ¿ibas a decir otra cosa? Perdón, Silvia. No. No, de manera que,
o sea, grupal, no individualmente, sino como Indo-Pacífico. Claro que cada vez se hacen más, como antes decía también el material, que antes no se consideraba el sureste asiático, por ejemplo, ¿no? Entonces, eran cada uno de los países de manera individual. Sin embargo, ahora toma mayor relevancia debido precisamente a las dos grandes potencias y que entre ellos está esta parte del mundo, ¿no? Sí, muchas gracias. Verónica, Gracias. adelante. Sí, gracias. Justamente como lo dice Michelle, estuvimos revisando un poco la región del Mar del Sur de China y a mí lo que me llamó la atención cuando lo estuvimos revisando es cómo se han disputado, por así decirlo, todas las naciones que convergen en esta zona, el tratar de que sus aguas sean pues como más territorio, por así decirlo, y justamente por la importancia que tiene en términos comerciales, sobre todo para estas naciones, que evidentemente su interés es económico, entonces cómo se han querido por ahí pues pelear el territorio, y lo que me llamaba mucho más la atención es la creación, ¿no?, de estas islas artificiales como para tratar de ir ganando territorio, que aunque la ONU no reconoce estas nuevas islas como territorios oficiales, pues de todos modos es una forma de estar presentes en esta región. Y ahora bueno, nos dice que vamos a revisar como ya la región Indo-Pacífico, pues justamente, ¿no? Como ver de qué manera estas conexiones o estas vías marítimas generan este interés para las naciones. Muchas gracias, Verónica. Sí, exactamente. O sea, la región se ha vuelto bien importante y yo lo que creo, pensando también en la ruta, la nueva ruta de la seda que vieron con Lalo hace 2 semanas, si se dan cuenta, la ruta de la seda sobre todo es territorial, o sea, dentro de China, luego pasando acá por Medio Oriente y luego también hasta África. Y lo que tiene la del Indo-Pacífico es por mar. Entonces, esta propuesta del Indo-Pacífico también viene a ser una respuesta ante las políticas que está tomando China en materia comercial hacia el oeste, ¿no? Entonces, bueno, por eso también es cada vez más relevante y es bueno, no sería reemplazo, pero es como un nuevo término que antes sobre todo se utilizaba Asia-Pacífico refiriéndose a esta parte, ¿no? O sea, todo el Océano Pacífico y en ocasiones se tomaba en cuenta India, ¿no? Como Asia-Pacífico más India, ¿no? Pero ahora es todo el Pacífico más también el mar Índico, o sea, básicamente todos los océanos excepto el Atlántico, ¿no? Entonces es un área enorme y se supone que ahorita sea más, bueno, más países de la región, como ya les mencionaba ayer, Japón, pero también países como Australia o como Nueva Zelanda están trabajando como para una construcción libre, ¿no? Y dejo libre entre comillas porque también tiene tonos políticos estos términos, libre, con, digamos, apertura comercial en esta región. Igual, como ahorita mencionaba Verónica y Silvia, debido a la ubicación que tienen y también, por ejemplo, aquí pensando en todos los países del sureste insular como Indonesia, como Filipinas, ¿no? Tienen muchísimo comercio marítimo debido a su ubicación y también, bueno, el caso de Singapur es clave. Entonces, lo que quieren es como que dentro de todo este nuevo concepto, nueva propuesta, pues ASEAN quede en el centro, ¿no? Y si lo vemos también geográficamente, pues ASEAN está ahí básicamente en medio, también del Pacífico y acá del mar Índico, y por lo tanto, o sea, también esto le permite a ASEAN negociar, o sea, en la balanza entre China y Estados Unidos, ¿no? Que hasta ahorita, como hemos dicho, se ha mantenido en una posición neutral. Ahora, ¿qué más? ¿Por qué más importante es Indonesia aparte de como su actuar y todo? Bueno, porque también ya se le considera y ella misma se considera una potencia media o una potencia emergente, que también es un término que menciona mucho el texto. Es decir, que es una potencia que tiene influencia sobre todo en este ámbito regional, no necesariamente continental ni internacional, pero por lo menos regional sí, ¿no? Y además, obviamente también debido a que Indonesia está como a la cabeza de ASEAN o es el líder natural de ASEAN, pues quiere mantener una diplomacia abierta, ¿no? O sea, de negociación con todos los países. Y como les decía, la estrategia de este proyecto del Indo-Pacífico,
por parte de ASEAN y demás países de la región es que se asegura una región libre y abierta. ¿Por qué utilizan estos términos? Porque si se fijan, y eso no sé qué tanto lo han visto también en otras clases, generalmente la idea como de Occidente versus Oriente, o sea, sí, como el Atlántico versus el Pacífico, ¿no? Europa, Estados Unidos frente a Asia, es bajo estas dicotomías de, por ejemplo, moderno, subdesarrollado, ¿no? Y a eso también se refiere, o sea, estos son libres, autoritarios, ¿no? Democráticos, inestables. Entonces, el término de utilizar como un mar libre, un mar abierto, es también como tratar de instaurar estas políticas como más occidentales, ¿no? Bajo estos términos políticos y económicos. Entonces, bueno, pues ¿cuál es el interés de ASEAN? Bajo, digamos, políticamente, pues es mantener a esta organización al centro de la región y establecer lazos políticos y comerciales con todos los países que están alrededor y con todos aquellos interesados en comercio en la región, ¿no? En ese sentido, pues también aquí términos políticos no están incluidos, son básicamente acuerdos comerciales, ¿no? Y Indonesia también se está autodenominando a sí mismo como punto de apoyo marítimo global o como punto base o como anclaje de el Indo-Pacífico, de este nuevo término en esta región, ¿no? Y la otra es que, bueno, históricamente también es importante como retomar que Indonesia es una nación relativamente nueva, ya lo mencionaba ayer. Sí, Emilio, adelante. Nada más quería preguntar rápido en torno a lo de poder medio, si México sería un poder medio, tal vez no para Norteamérica, pero para Latinoamérica. Sí, sí es un poder medio. Sí lo sería para Latinoamérica y creo que, por ejemplo, ahorita las reuniones que se tuvieron después de la celebración de la independencia de México muestran eso, ¿no? O sea, esta capacidad de, por ejemplo, hacer un llamado para que la mayoría de los presidentes de países de Latinoamérica vinieran, primero con esta idea de crear una nueva OEA que no se logró, pero sí, México se ve como el hermano mayor hasta la fecha de la mayoría de países de Latinoamérica. Entonces, México también es una potencia media, o también hay otro término que se le llama como países emergentes, pero en el caso de México, pues no es tan emergente, ya tiene varios años con ese lugar, pero en otros países también de Asia sí se les considera como países emergentes porque son relativamente como nuevos en desarrollo y en avances, ¿no? Pero Indonesia podría considerarse algo así, ¿no? Y también recordar, a pesar de que parezcan países tan alejados, Indonesia y México comparten una organización en común. No sé si la han escuchado, que se llama MICTA, y que está México, Indonesia, Corea, Turquía y Australia. Y todas ellas se consideran potencias regionales o potencias medias, como ahorita estamos dando, ¿no? México en Latinoamérica, Turquía en Medio Oriente, Australia en Oceanía, Indonesia en el sureste y Corea en el este de Asia. Entonces, sí compartimos también algunos objetivos. La asociación no ha, digamos, avanzado tanto como se había esperado en un inicio, pero pues continúa ahí y cada año también se tienen reuniones en común, ¿no? Entre los miembros también, como para definir ciertos proyectos. ¿Cómo se llama? ¿Me los puede repetir el nombre y los países, por favor? Sí, MICTA, se los voy a escribir aquí en el chat. Cada letra equivale al inicio de los nombres de los países. Entonces está México, Indonesia, Corea está como K porque por su nombre en inglés se refiere más a Corea del Sur, Turquía y Australia. Entonces sí, investíguenla. Yo hace poquito participé en algo hablando de MICTA y pues resulta ser como más ambiciosa de lo que realmente ha sido. O sea, no ha habido tantos avances y de hecho fue una iniciativa, o más bien se consolidó durante el periodo de Peña Nieto. Es relativamente nueva. Ok, entonces igual regresando, les decía, estaba mencionando que Indonesia es un país relativamente joven. Desde el 45 es independiente y no lo digo como tan segura porque va a haber una guerra con Holanda y hasta el 49, digamos, se consolida la independencia, pero aún así ya desde el 45 se declara. Pero bueno,
Como Indonesia es tan grande, y bueno, si buscan también en Wikipedia, Indonesia tiene como más de 6,000 islas, pero realmente no todas están pobladas. Entonces estas son las más grandes, ¿no? Como las de Sumatra, esta de Java, esta isla de Celebes, aquí es Kalimantan al norte. Entonces esas son las más pobladas y debido a que está como dividido en grandes pedazos de tierra, no había mucha unidad nacional. Entonces Indonesia se va a encargar, cuando recién se independiza, como de establecer una lengua común, establecer un sistema educativo más moderno, establecer también políticas económicas para el crecimiento, ¿no? Migraciones, porque también Yakarta, de todo Indonesia, es la ciudad más poblada. Creo que tiene un poco, como 15 millones de habitantes, pero se está hundiendo. No sé si también han escuchado eso. Y ahorita les voy a explicar por qué les digo todo esto, ¿no? Que pueden decir, bueno, ¿para qué? Pero bueno, se ha estado hundiendo Indonesia y han tratado de hacer miles de políticas para que se mueva la gente, pero no lo han logrado, porque también como la Ciudad de México ahí centraliza pues las mejores universidades, instituciones, representaciones de gobierno, etcétera. Entonces la propuesta con el actual presidente Joko Widodo es que se vaya aquí a Kalimantan. Entonces van a mover la capital. Es un plan como para de aquí a 10 años, pero con el propósito de que se trasladen también instituciones y la gente se mueva. Emilio, sí, dime. Sí, nomás por curiosidad, no sé si nos pudiera platicar de la historia de cómo la isla de hasta la derecha quedó dividida justo a la mitad, esta de acá. Esta, eso es bien interesante porque sí, bueno, es Nueva Guinea la isla. No sé si han escuchado hablar sobre ella, pero básicamente es dividida por cuestiones coloniales también. Históricamente esta parte siempre había sido de Holanda, pero acá esta mitad se va a dividir entre Alemania primero, o sea, antes de la Primera Guerra Mundial, va a ser también territorio alemán, y me parece que el sur era de Reino Unido. Al final, bueno, cuando pierde Alemania, pues le quitan esas posesiones de esa isla de la mitad, y entonces me parece que se la queda toda Reino Unido, y ya después cuando termina la Segunda Guerra Mundial y comienza todo el proceso de descolonización pues en Asia, en África y en regiones también de Medio Oriente, deciden que, bueno, para empezar, y eso es un dato curioso, cuando Indonesia se independiza en el 49, esta región en amarillo no forma parte de Indonesia. Esta región se llama Papúa. De hecho, yo también he trabajado un poquito esa región. ¿Por qué no dejan que forme parte de Indonesia? Porque los holandeses decían que eso no era parte de Indonesia, que culturalmente eran diferentes, y sí es cierto, o sea, esas personas incluso en cuestión de lengua no hablaban el indonesio, tienen más lenguas locales, físicamente son más morenos, tienen la piel china, y además los holandeses se habían encargado de crear como una colonia holandesa ahí, es decir, a diferencia también del resto de Indonesia, aquí eran cristianos debido a los holandeses. Entonces los holandeses les dijeron a Indonesia y a la ONU que no formara parte de Indonesia, entonces como por 20 años se queda como un territorio así raro, administrado, bueno, primero por Holanda y después él pasa a manos de la ONU. Pero el gobierno de Indonesia pues estaba como luchando y peleando para que formara parte de Indonesia porque había sido colonia holandesa. Entonces decía, bueno, si también fue colonia holandesa, también es Indonesia. Entonces, en los años 60, creo que en el 65, 66 se lleva a cabo un referéndum, pero como les digo, en ese momento había como muchos grupos étnicos y entonces los que votan no es toda la gente, sino los representantes. Entonces solo votaron 1,000 personas y de esas 1,000, la mayoría votaron por el sí, pero bueno, había muchos representantes militares que presionaron también para que votaran por el sí. Entonces es así que se convierte en parte de Indonesia, pero hasta la fecha, al igual que Timor, y de hecho eso es un trabajo que estoy proponiendo para el doctorado, es que los dos han tenido luchas de independencia desde los años 70, 80, o sea, de mucha violencia en el sentido de que ha muerto mucha gente, ¿no? Y sin embargo, Timor sí logró la independencia, pero Papúa no lo ha logrado. Entonces, bueno, ¿a qué quiero llegar también con todo esto y con la pregunta que me estaba diciendo Emilio? Es que cuando ya se pasa Papúa para Indonesia, digamos que es hasta aquí que se pone la raya para hacer el sureste. De hecho, la parte derecha de Nueva Guinea, que es otro país, Papúa Nueva Guinea, se considera geográficamente Oceanía,
cuando no tiene ningún sentido porque es la misma isla. Entonces, esas son como las arbitrariedades geográficas que los políticos y poderes económicos han establecido, pero la realidad es que Papua Nueva Guinea debería ser parte del sureste, pero no lo han permitido porque se considera que también como tiene características más como de las islas como acá en Oceanía como Samoa, ¿no? Como Australia, como Nueva Zelanda, pero bajo esa misma lógica pues Papúa también. Entonces es un problema digamos, geográfico, pero pues yo tampoco estoy de acuerdo porque, como les digo, esta parte de la derecha se considera Oceanía y la parte de la izquierda sureste. Y también, si se ponen a buscar Papua Nueva Guinea como isla, es uno de los territorios más diversos en lenguas, en cultura, en geografía, en fauna y flora del mundo. De hecho, no han logrado, o sea, como conocer todas las islas, o sea, toda la isla en general. Entonces ha habido muchos trabajos antropológicos que han salido de la isla de Nueva Guinea y también debido a que es muy lejana, pues no ha habido como tanta como llegada de extranjeros, ¿no? Sí ha habido un par, pero no tanto. Entonces esa es un poquito la historia de Nueva Guinea, de la isla de Nueva Guinea. Muchas gracias. No de nada. Pero sí, es también como otro mundo también esa isla. Y les platicaba toda esta historia de Indonesia para decirles que básicamente en un inicio Indonesia estaba más preocupada por esta unión territorial que más por su interés en el mar. Entonces, las primeras décadas y sobre todo los primeros presidentes que va a ser Sukarno del 45 hasta el 67 y luego Suharto hasta el 98, que de hecho dura 30 años en el poder, se enfocaron más en políticas territoriales de extracción, que eso también está relacionado con el tema que vimos ayer de los incendios, del aceite de palma, ¿no? Problemas medioambientales en el país, pero ya a partir de finales de los 90, 2000, ahora el propósito es como desarrollar esta parte marítima. ¿Y por qué? Bueno, porque como ustedes ahorita me mencionaban, bajo la legislación marítima internacional, digamos, todos los países tienen hasta 12 millas como de extensión territorial desde sus fronteras, ¿no? Y toda esa parte es como zona exclusiva comercial. Y, por ejemplo, México, hasta sus 12 millas, todo lo que saque de ahí, pescado, recursos naturales, petróleo, gas, es mexicano. Pero en el caso de Indonesia, va a durar mucho tiempo para lograrlo. O sea, todavía en los años 70 o 80 la ONU no se lo reconocía. Entonces, ¿qué significaba? Que, por ejemplo, si aquí tiene una isla y luego acá tiene otra, aquí son 12 millas y 12 millas, entonces aquí queda un pedazo en medio que sería mar abierto. Y entonces Indonesia decía, pero ¿por qué si nosotros tenemos todo esto y entonces todo esto es mar de Indonesia, ¿no? Entonces estuvieron por muchas décadas peleando hasta que sí lo logró. Creo que es justo en el 85, finales de los 80, en donde se reconoce Indonesia como estado archipiélago y que debido a esas características, pues entonces la mayor parte de estos mares también se considerarían de Indonesia, ¿no? Y esa es una lucha pues que se tiene de manera jurídica, pero que le da también más poder, sobre todo para el paso de buques y para la explotación de recursos de los mares. Entonces, bueno, como les digo, pues, ¿qué objetivos ahorita está teniendo Indonesia justo en esta parte marítima? Pues mejorar la cultura marítima del país, desarrollar infraestructura, tener áreas de defensa marítimas, avanzar en una diplomacia también marítima y promover también a Indonesia como un país para cooperar en estos términos, sobre todo ahora pensando en cuestiones de defensa y de seguridad, ¿no? Y justo ahora lo que también decía Verónica sobre el tema de las islas artificiales, es muy importante porque si bien, como dice Verónica, no son reconocidas por la ONU, lo que también está haciendo China con ellas, y que eso es como a veces lo más grave, es que una las pone como islas para explotar recursos, islas para que viva gente y también para que crezca y crezca y se vuelva después como un anclaje. Y la última, que también es la más importante, es que están creando islas como para portaaviones. Entonces, eso también les va a servir para en caso de un conflicto, tienen ahí sus aviones, se mueven por toda la región, regresan o luego crean otra isla. Entonces, en materia de seguridad, eso se ve pues como una amenaza importante también ahí. Y bueno, también igual como bagaje y como cuestión cultural, Indonesia
sí es un país musulmán, pero también recordar que el Islam de Indonesia es muy diferente al de Medio Oriente. Bueno, todavía lo eras hasta hace muchos años, hace varios años, porque en Indonesia, previo al Islam, tuvieron el hinduismo y luego también se mezcló con el budismo. Entonces el Islam es como combinado un poquito ahí. Y como les digo, todavía hasta los años 90 el Islam era como muy abierto, ¿no? O sea, pensando en esta idea de que generalmente los países musulmanes son como con ausente de libertades o que las mujeres no pueden estudiar o trabajar. En Indonesia es diferente, o sea, en Indonesia todas las mujeres estudian, todas las mujeres pueden trabajar en donde quieran, o sea, no hay restricciones en ese sentido, pero el cambio cultural que sí se ha visto es, por ejemplo, en el uso del hijab. Cada vez hay más mujeres que utilizan hijab en, o sea, desde jóvenes, pensando desde como los 15 años, o sea, ya hasta toda su vida. Cuando yo estuve allá le preguntaba a una chica que por qué lo usaba, ¿no? También bajo esta idea como de curiosidad y de saber, y me decía que es una manera como de protección para ella. Una, porque es su fe, y la otra es porque los hombres, de acuerdo también a su lógica, si utilizas hijab, no te pueden hacer nada. O sea, porque como que eres, te tienen que respetar de esa manera, ¿no? Y nada, o sea, también lo utilizan cada vez más como una forma de moda, es decir, si traes un vestido rosita, te pones un hijab morado y tus zapatos, entonces como una forma también de verte linda, ¿no? Y obviamente cuando la mujer se casa, en Indonesia es mucho más común que ese hijab, o sea, diría que el 99% de las mujeres casadas musulmanas utilizan hijab, ¿no? Y la burka no es tan común, pero sí me tocó verla, o sea, así completamente cubierta, nada más que se veían sus ojos, también, pero solamente vi en los meses que estuve allá 3 mujeres así, o sea, realmente la mayoría no. Pero digamos, eso sí ha sido como un poquito cambios culturales. Cada vez el Islam está más presente como en la vida diaria de todos, ¿no? Eso también es importante mencionar. Y bueno, como mencionaba, o sea, esta parte roja, pensando también en el Indo-Pacífico, es como la propuesta de la nueva ruta de la seda. La azul es la parte del Indo-Pacífico. Entonces, si se dan cuenta, o sea, es el mismo territorio, pero uno es por tierra y el otro va a ser por mar, ¿no? Entonces, eso es también lo interesante del Indo-Pacífico y ya con Rubén igual, ojalá tengan como mucho tiempo para discutir también estas contrastes, ¿no? También, o sea, ¿por qué Indonesia ha sido líder? Bueno, históricamente también fue el protagonista de como la iniciativa del movimiento de países no alineados durante la Guerra Fría, que lo mencioné muy poquito ayer, pero fue en Indonesia también donde se llevó a cabo la primera reunión del movimiento de países no alineados. Yo sé que suena también muy Guerra Fría, pero sigue existiendo el movimiento. Si lo buscan en internet, sigue estando. México, de hecho, participó, pero como observador, nunca fue miembro, pero también bajo esta idea de como, bueno, nosotros no somos tercer mundo, ¿no? O sea, como que México se sentía distinto. Y creo que hace 2 años todavía el que era como el que le tocaba en ese año la dirección del movimiento era Venezuela, curiosamente. Ahorita no sé quién es, pero bueno. Y como les digo, bueno, también esta respuesta es ante la nueva ruta de la seda, Singapur, China y Japón. Ahora, esto de Singapur, China y Japón son los mayores inversionistas, se refiere al sureste asiático. Ayer les comentaba que, bueno, China lleva a cabo muchos préstamos para infraestructura, para salud, para trenes, ¿no? Y Japón ha hecho lo mismo, pero ahorita la presencia de China es un poco mayor. ¿Por qué? Porque generalmente la ayuda que da Japón es a partir de bueno, de esta Fundación Japón, que también ya se conoce, pero también bajo las políticas de cooperación para el desarrollo, es decir, te dan dinero y a ciertas necesidades que tiene el país y luego está como regulada por la ONU y así. Pero, ¿por qué China avanza más? Porque China no pide garantías. Es decir, Filipinas le dice, oye, ¿me prestas 20 millones de dólares? Y China le dice, ¿para qué lo quieres? No, pues para hacer un centro de rehabilitación. Ah, está bien, te los doy. Y luego se le dice Filipinas, oye, pero a lo mejor no te puedo pagar o me voy a atrasar con los pagos. Y te va a decir China, no te preocupes, no me pagas, pero me vas a dar acciones de los centros de rehabilitación que haces. Y eso es lo que también ha hecho muy atractivo el tema de la nueva ruta de la seda. No sé si también lo habrán visto esto con Lalo, que seguramente lo sabe mucho mejor, pero los chinos también están teniendo cada vez más cooperación en África porque utilizan ese esquema bajo, por ejemplo, explotación petrolera.
Entonces, si hay un país que no tiene infraestructura, pero China quiere petróleo, debido también al tamaño y la gran cantidad de población que tiene, le dice, por ejemplo, Somalia, ¿no? Le dice, te construyo toda esta base para la explotación, la refinería y todo, y Somalia va a decir, bueno, pero no sé si te lo va a pagar, no te preocupes, si no me lo puedes pagar, yo me quedo con el control de la refinería. Entonces, esos son los esquemas que ha utilizado China y resultan atractivos, porque en un inicio, pues el país no pone nada, pero si no puede pagar, pues tampoco se queda con las ganancias, ¿no? Entonces, esos son los esquemas que ha utilizado y por eso cada vez China le llaman más para préstamos, porque realmente no pone ninguna condición. Y en los últimos años también debido al avance chino, pues Estados Unidos se ha acercado, ya les mencionaba ayer, desde Obama sobre todo se ve esta presencia y el hecho de que Estados Unidos sea un país observador, por lo menos en el sureste asiático, ¿no? Y también Obama creo que fue el primer presidente que va a una reunión de ASEAN, que va en Bali en 2011. Y obviamente en un inicio, pues el mayor propósito era como esta cooperación económica, pero cada vez más se han anexado como temas de seguridad, ¿no? Y otro de los, pensando en organizaciones, en uniones de países, hay una que se llama Quad, que también el texto menciona. Realmente yo nunca había escuchado hablar de ella, pero está conformada por Australia, India, Japón y los Estados Unidos, que se refiere como al diálogo cuadrilateral, porque son 4, ¿no? ¿Por qué también es importante? Porque se han estado teniendo pláticas entre estos 4 países en materia de seguridad, sobre todo en cooperación en marítima también, pero han tenido como una actitud muy confrontacional contra China. Entonces han intentado también establecer acuerdos con ASEAN, pero ASEAN les ha dicho como, es que tu discurso es muy anti-China y nosotros estamos neutrales. Entonces como que la cooperación entre ambas no ha sido tan grande, ¿no? Pero también hay que seguirle el paso a esta organización. Y como les decía, bueno, ya que Suharto se va en el 98 y comienza como un periodo lento de democratización en Indonesia, Indonesia se va estableciendo como poder medio, como ya habíamos visto, y también tratando de tener un papel más protagónico en el sureste, pero en Asia también, ¿no? Y tiene como estos propósitos en el Indo-Pacífico específicamente, ¿no? Que se cree paz, estabilidad, prosperidad. O sea, realmente si se ponen a ver también el archivo que les puse, que es bien cortito, de sus proyectos en el Indo-Pacífico, es como muy neutral la carta. O sea, sí cooperación, cooperación marítima, paz, proyectos económicos. O sea, es un discurso muy general, muy ASEAN. O sea, como que en ciertos puntos claves, pero sin llegar a la confrontación, sin tener ningún problema. Entonces, eso también como que permite más apertura, ¿no? Y además, pues Indonesia cada vez se ha caracterizado por ser un país a favor de democracia, desarrollo y estabilidad. Aquí la palabra clave para mí es democracia, porque como les he dicho, pues la democracia en Asia es muy distinta a esta parte, ¿no? O sea, la manera en que se eligen a sus representantes, el tiempo que duran en el poder, las prácticas que tienen, pues a nuestros ojos se les tiende a juzgar de ser autoritarios. Pero pues también les ha funcionado, ¿no? ¿Hasta aquí tienen alguna duda o pregunta? Ok. Bueno, entonces, ¿les gustaría tomar un break de unos 5 o 7 minutos para regresar y ver el caso de Myanmar? ¿Sí? Bueno, creo que faltan 10 para las 11. Entonces, si quieren a las 11, regresamos y comenzamos a ver Myanmar, ¿ok? Voy a pausar la grabación. Entonces, vamos a continuar con el caso de Myanmar. Entonces, bueno, no sé si alguno de ustedes conoce, bueno, no necesariamente que lo haya visitado porque es muy difícil también ir a este país, también por la cuestión política, pero bueno, así como dato curioso, si conocen a este chico Alan por el Mundo, tiene varios videos sobre Myanmar muy buenos, estuvo viendo, visitando muchísimas pagodas. Entonces es una forma como de conocer el país de manera como turística. Pero bueno, me gustaría escucharlos a ustedes. ¿Qué saben sobre Myanmar? ¿Saben algo de su historia o alguno de sus conflictos? Algo que hayan escuchado en las noticias. También es de los países en el sureste que casi no se escucha. Michelle, ¿sí?
Pues sé muy pocas cosas de Myanmar. Sé que en tiempos coloniales era Birmania, cuando se independizaron y demás, no sé bien cómo estuvo el proceso, pero justo se convirtieron en Myanmar. Sé de un conflicto interno que ha habido como de persecución religiosa a musulmanes, sí, A de los Rohingya, islamofobia. ajá. Ajá, sí, claro, a los Rohingya. Y eso, o sea, justo lo que viene en la lámina, sé que este año hubo un golpe de estado, pero la verdad es que no supe muy bien o sea, de qué iba o cómo estuvo ese proceso. Pero sé así muy general sobre Myanmar. Muchísimas gracias, Michelle. ¿Alguien más? ¿Alguien ha escuchado? No, ok. No, yo solamente escuché en las noticias justamente el caso del golpe de Estado, pero ya no he sabido nada más. Gracias. Pasamos con Emilio, sí, adelante. Sí, nomás como para dar un dato curioso sobre el poder de los militares en Myanmar, el 25% del poder legislativo no es votado directamente, sino que lo ponen los militares. Entonces, aunque no sé cómo pronunciar su nombre, pero Aung Suu Kyi, algo así, la mujer, que hizo muchos avances democráticos, como que no pudo, o sea, se veía muy limitada, porque las instituciones militares que estaban desde antes continuaron. Entonces, pues en algún momento se enojaron y pues retomaron el poder. Muchas gracias. Bueno, voy a recuperar un par de sus comentarios. Bueno, de hecho, ahí está mal escrito, le faltó la N ahí. Pero, como decía Michelle, el nombre, digamos, original hasta hace varias décadas era de Birmania o Burma. Y a partir del 88, que es cuando se lleva a cabo el golpe militar contra Aung San Suu Kyi la primera vez, cuando Gaia gana con el LDP, creo que es como el Partido Legislativo de la Democracia, le cambian el nombre a Myanmar. ¿Por qué? Porque según ellos, etimológicamente en el birmano, ese era el nombre, digamos, real, o sea, sin como transliteración con otras lenguas, sino que era el nombre original. Sin embargo, tiene muchas tendencias políticas. O sea, yo ahorita utilizo Myanmar y Birmania como sinónimos, pero muchos autores cuando ya escriben un artículo, por ejemplo, generalmente se refieren a Myanmar como Birmania. ¿Por qué? Porque también no utilizar Myanmar es una forma de rechazar el poder de los militares. Entonces también el término que se use también tiene una connotación política, ya sea Birmania o ya sea Myanmar, ¿no? Sobre todo cuando eligen solo uno. Y claro, o sea, el poder de los militares es muy fuerte. De hecho, es bien curioso, bueno, cómo se logra la independencia de Myanmar? Bueno, Myanmar también pensemos que hace varios siglos estaba formado por diferentes reinos, pero cuando Reino Unido coloniza India, después coloniza también Myanmar y los junta en una sola colonia. Ahora, Myanmar no estaba muy feliz porque se centralizaba la mayor parte del poder en la India, entonces no les hacían mucho caso y viene desde esa época este intercambio entre musulmanes en la zona, porque también, bueno, si se ponen a pensar, bueno, luego se divide India entre Pakistán, luego Bangladesh y esas son poblaciones musulmanas, entonces había mucho movimiento entre regiones de Medio Oriente, del sur de Asia, ¿no? Entonces, bueno, esos Rohingya que se encuentran actualmente en Myanmar son de esas generaciones de hace un siglo o hasta dos de trabajadores que migraban en la región, pero el gobierno de Myanmar no les da ciudadanía. Ese es uno también de los temas polémicos, además de la junta militar. ¿Y por qué no les da ciudadanía? Porque dice que no pueden probar que sus antecedentes de hace como 5 o 6 generaciones realmente eran de ahí. Entonces son apátridas, ¿no? Ese es el término como legal. Y han tratado los Rohingya de emigrar, por ejemplo, a Tailandia o a Malasia porque son musulmanes, pero el problema es que no les pueden dar documentos. Entonces, este tema de los Rohingya también, digamos, tuvo su boom más o menos en el 2014, 2015, comenzó a conocerse la situación y es algo que continúa hasta la fecha, ¿no? Ese es por una parte un tema. Ahora, regresando a lo que había comenzado de cómo inicia su independencia, bueno, era parte del Reino Unido, era colonia y formaba parte de la Unión con India.
Ya para los años 40 los separan en dos y luego cada uno logra su independencia, ¿no? Y curiosamente, quien forma parte de la lucha de la independencia es el papá de Aung San Suu Kyi. Él es el que comenzó el movimiento, pero después entre pugnas políticas lo asesinan. Entonces el papá de Aung San Suu Kyi, por eso San Suu Kyi es tan querida, porque representa también la lucha de sus padres y de su familia por la independencia del país. Y bueno, también como lograron la independencia, claro, por el proceso de descolonización, pero Japón tuvo mucho papel ahí porque a su papá lo invitó a Japón y allá lo prepararon los militares para la lucha contra Reino Unido en caso de que hubiera una guerra, ¿no? Bueno, ese es un poco de datos curiosos. Y tuvo un gobierno relativamente abierto todavía en los años 60 y 70. Ya en los 80 se empezó a cerrar muchísimo. O sea, es muy extraño porque es la única colonia británica que se ha cerrado tanto. Por ejemplo, a diferencia de Singapur, de India, de Australia, Nueva Zelanda, ¿no? O sea, es de los pocos. Y aquí lo que sucedió es que Myanmar, en lugar de seguir teniendo lazos estrechos con Reino Unido, se ha acercado mucho con China. Entonces, China básicamente es de donde obtiene la mayor parte de sus recursos y es su principal socio comercial también, a quien le vende básicamente todo. Entonces, es muy poca la información que se tenía en Myanmar, o sea, es muy opaco. Y bueno, ¿qué sucedió este año? En el 88 ya había habido un golpe de Estado, metieron a Aung San Suu Kyi a la cárcel, después por muchas presiones internacionales la dejaron ir. Pero les recomiendo, como les decía ayer, ver la película porque la vida de Aung San Suu Kyi es como una novela, o sea, una novela súper trágica y súper triste. Ella estudió en Reino Unido también, bueno, obviamente venía de una familia de élite, allá conoció a su esposo, allá tuvo a sus hijos y luego en los 80 pues regresa para proponerse como líder Gana, como Gana la meten a la cárcel y está en prisión en su casa por muchos años. Y los militares le dicen, te dejamos ir con la condición de que no regreses. Y Aung San Suu Kyi dice, no, yo no me quiero ir. Y les digo que es súper trágico como novela, porque en ese tiempo en el que sucede eso le dan el premio Nobel, no puede ir a recibirlo porque está presa en el país y al poco tiempo su esposo muere de cáncer y tampoco se puede despedir de él. Entonces, desde entonces ha seguido con esta lucha y logró llegar al poder hace como 3 años, ya en Myanmar, con unas elecciones limpias que ahora sí respetaron los militares, pero ha sido duramente criticada también porque estando ella al poder, ha seguido la persecución y la muerte a los Rohingya. Entonces ella como que no quiere decir nada, pero han exigido que se le quite el Nobel y bueno, ha habido muchas noticias negativas hacia ella por lo de los Rohingya, pero es un tema también como del que nadie quiere hablar. Y ahora, ¿por qué existe la violencia contra los Rohingya? Porque el Estado birmano es un Estado budista, está establecido también en su constitución y el problema es que el budismo como que se ha ido al extremo y el hecho de que haya Islam en el país lo ven como una amenaza, ¿no? O como pues sí, como un enfrentamiento contra el budismo, como una crítica contra el budismo, y por eso es que han perseguido también a toda esta población. Entonces ha habido migración, refugiados en toda esta parte, como les decía, de Malasia, de Tailandia, pero también India y Bangladesh. Ahora, regresando otra vez a la actualidad, ¿qué sucede este año? Bueno, Aung San Suu Kyi, como les digo, ya por fin llega al poder. Sin embargo, en el 2021 se llevan a cabo a inicios de año elecciones donde ella se vuelve a presentar como candidata y gana otra vez. Sin embargo, el gobierno militar representado por, les digo el nombre, es el general Min Aung Hlaing, que es el que se encuentra en la foto, lleva a cabo un golpe de Estado y dice que ya no puede tomar el gobierno, ¿no? Dice que se habían cometido varios delitos, ahorita vamos a ver de qué se le está acusando, pero decían que era un fraude, o sea, que era un fraude electoral, que no se podían respetar los resultados y pues claramente a nivel internacional, pues eso se considera un golpe de Estado. De hecho, olvidé poner el video, pero en las noticias fue muy famoso, en Televisa, en cualquiera, un video en donde una chica está haciendo ejercicio y está haciendo como una clase y de repente se ven todos los camiones atrás de ella que van llevando a cabo, digamos, a las instituciones de gobierno para llevar a cabo el golpe. Entonces, bueno, así sucedió y
la comunidad internacional se declaró pues en contra de lo que estaba sucediendo, ¿no? Sobre todo más países occidentales como Estados Unidos, Japón, Australia, ¿no? La Unión Europea, y mostraban que pues estaban en contra del golpe y llamaban al diálogo y a la democracia, ¿no? México se mantuvo como en una posición más de condenar el golpe, pero como que hasta ahí, ¿no? También es importante reconocer, así como ASEAN al interior de su organización pide no intervención, en sus relaciones con otros países fuera de la región mantiene esa misma política. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, cuando ha sucedido lo de los 43 aquí en México, violencia o algo, ningún país del sureste va a criticar a México, jamás. ¿Por qué? Porque no forma parte de su política. Y México responde casi que de la misma manera. O sea, México también, o sea, evita hablar de los Rohingya, evita hablar del golpe militar, como una manera también de mostrar como la misma respuesta hacia ellos, ¿no? Entonces, eso también es importante. ¿Y qué pasa también después? Pues que Aung San Suu Kyi la meten a la cárcel, otra vez está detenida junto con algunos colaboradores y, y le dicen que, bueno, estos son los cargos. Está siendo juzgada porque no siguió las medidas de COVID durante las elecciones, incitó a la población, violó la ley de secretos oficiales y aceptó dinero por parte del primer ministro. Y bueno, pues obviamente son cargos que un poco se inventaron para que no llegara al poder. ¿Y qué más ha pasado? O sea, realmente hasta la fecha sigue siendo un tema bien polémico. Ahorita vamos a ver qué ha hecho ASEAN, porque han tratado de discutir el tema en el Consejo de Seguridad, pero como ustedes saben, pues en el Consejo hay 5 países, que es Estados Unidos, Reino Unido, Francia, China y Rusia. Entonces, Rusia y China han vetado todas las propuestas como de condenar el golpe, de llamar elecciones, etcétera. Y entonces dice China, no, o sea, nada, o sea, no tenemos por qué decir nada, y han vetado condenar el golpe en la ONU, ¿no? Entonces, obviamente, pues no pasa nada. Y además, bueno, como les decía, China tiene muchísimas inversiones en Myanmar, más o menos los medios de comunicación manejan 19,000 millones de dólares para el 2019. Y por ejemplo, comparado con otros países como la Unión, bueno, regiones como la Unión Europea, ellos llegan a 700 millones, ¿no? Entonces la diferencia es enorme. Y también, además del comercio, bueno, Rusia apoya a Birmania, o más bien no condena el golpe, porque también en las noticias se maneja que Rusia vende muchísimas armas a la junta militar. Entonces, básicamente, pues Rusia tiene ahí un negocio redondo con los políticos. ¿Cuáles han sido también algunos de los resultados de este enfrentamiento? Pues 120,000 birmanos han sido desplazados. O sea, sumado a los Rohingya, ahora tenemos otro problema de migración, económico también, y desde febrero han muerto 1,100 civiles. Eso en números oficiales, ¿verdad? No sabemos realmente si son 1,000 o pueden ser 2,000 o 3,000. Y han muerto también niños. O sea, hasta hace como 2 meses eran como 58, 60 niños, pero yo creo que más o menos ya la cifra debe llegar ahorita como a 100. Y también, bueno, ha habido muchísimas fotos de monjes, o sea, enfrente de los militares como pidiendo paz, pidiendo que ya no continúe la violencia. Pero bueno, o sea, en ese momento funciona, pero no pueden estar en todo el país, ¿no? Entonces los enfrentamientos continúan. Y a pesar de todas las críticas que se han llevado a cabo por países occidentales, la realidad es que no ha habido resultados, o sea, no ha habido cambios. Hasta la fecha el golpe continúa, hasta la fecha Aung San Suu Kyi sigue detenida. Emilio, te puso una pregunta, Verónica, para ver si le puedes contestar en el chat. Creo que era el 25%, pero ahorita que nos confirme, Emilio. El 25%, déjenles mando el link. Gracias. Y bueno, este es un mapa de Wikipedia, así súper fácil, donde viene cuáles han sido los resultados y las políticas de los países hacia el golpe de Estado, ¿no? Myanmar, bueno, es el color azul. ¿Quiénes han condenado el golpe? O sea, como los más críticos, pues está Estados Unidos, acá tenemos a la Unión Europea, casi todos, Sudáfrica, Australia, Nueva Zelanda, Japón también, Corea del Sur. Y luego, algunos que dicen, qué feo, ¿no? O sea, me preocupo. Entre ellos está México. México, la mayoría de países de Latinoamérica, y creo que es Tailandia, me parece que es también que ha mantenido, no, Tailandia no está en amarillo, perdón. Indonesia también es como me preocupo, pero no a tal grado, ¿no? No lo condeno.
porque sí es muy diferente las declaraciones entre uno y otro país. Y quienes han mantenido posiciones neutrales, ¿no? En este caso, por ejemplo, aquí vamos a tener a Brasil, también acá, ¿qué es? Me parece que es Rumania. China obviamente no dice nada, Tailandia también se ha permanecido neutro, acá está Sri Lanka, pocos países realmente. Y algunos que no han tomado tampoco una posición, ¿no? Que son pues los que están en gris, que son muchos países que pues ni dicen nada, como acá podremos tener el caso de Nueva Guinea y la mayoría de los países de África. Entonces, bueno, como les digo, o sea, también este tema se ha vuelto un tema político porque es como en este enfrentamiento de China a Estados Unidos, bueno, ¿quién apoya qué? ¿No? ¿Quién apoya cuál bando? Entonces, en todo caso, China y Rusia se han permanecido más en esta posición como de no decir nada, pero básicamente de seguir trabajando con la junta militar, mientras que los países occidentales hacen un llamado a la democracia. Entonces, ¿qué siguió? Después de todo esto, en abril hubo una cumbre en Yakarta con representantes de ASEAN. El que se encuentra aquí, no se ve muy clara la foto, pero es Joko Widodo, es el presidente de Indonesia, que se le apoda Jokowi, ¿no? Y se establecen 5 puntos, que es el de cese a la violencia, diálogo entre las partes, hacer un enviado especial, o sea, un representante de ASEAN para que vaya a Myanmar, platique con ellos y se llegue a un acuerdo. Asistencia humanitaria también por parte de ASEAN y visita a Myanmar para establecer el diálogo, que la 3 y la 5 están muy vinculadas, ¿no? La asistencia humanitaria, ¿por qué? Bueno, porque también Myanmar ha tenido muchos problemas económicos y como es una economía tan cerrada, de repente ha tenido crisis humanitaria, aunque en este año, que hasta donde yo sé, no ha tenido. ¿Y por qué aquí entonces relacionamos Myanmar, ASEAN, todo esto, Indonesia? Bueno, porque Indonesia, a pesar de que no es el país que se encuentra actualmente, digamos, como director de ASEAN, que como les he dicho es Brunei, está tomando el liderazgo debido también a las presiones internacionales. Entonces, lo que dicen es, bueno, si ASEAN quiere realmente posicionarse como una asociación importante, clave en la región, pues tiene que hacer algo más que nada más decir que no hay intervención o que son neutrales. Entonces, ahorita las acciones que se hacen más bien han sido por estas presiones que porque ellos hayan querido, ¿no? Brunei se ha mantenido como no pasa nada. De hecho, en un inicio también, creo que lo tengo, déjenme regresar si acá, no creo que más adelante, me parece que Camboya, Singapur y Tailandia en un inicio fue como neutrales, o sea, no es nuestro problema, cada quien que resuelva, pero debido a como las demandas que ha habido a nivel internacional, poco a poco han cambiado la posición, ¿no? Brunei sí se ha mantenido como más neutral, es de los pocos países que no quiere intervenir, pero hay otros países como que ya cada vez más entran al diálogo. Y dentro de todas estas propuestas, con estos 5 puntos, invitan al líder de la Junta, Min Aung Hlaing, para establecer el proceso de diálogo. Y bueno, al mismo tiempo, la Unión Europea, Estados Unidos le establecieron sanciones, o sea, como de no va a haber comercio, no vamos a aceptar tus exportaciones, no te vamos a importar nada, pero aún así, como les digo, no, o sea, la economía está colapsando, así lo dicen algunos medios de comunicación, pero eso no ha llevado a que la Junta Militar se vaya, ¿no? Sí, adelante, Verónica. Gracias. En una filmina anterior, bueno, como 4 o 5, venía que Indonesia era, bueno, estaba considerado como punto de apoyo marítimo global a partir de 5 pilares. ¿Son estos 5 puntos los que vienen en esta filmina? Esos pilares por los que Indonesia se está considerando como líder en la región. Estos no. Los 5 pilares anteriores son más, sobre todo en la parte marítima. A ver. No los dejé en la lámina, pero es justo aquí los mencioné. Uno es que iba a reconstruir la cultura marítima. Segundo era el manejo de recursos marítimos, desarrollo de infraestructura. El cuarto, fortalecer las fuerzas de defensa. El 5, avanzar en la diplomacia marítima y ya, hasta ahí. Esos eran los 5 y dentro de eso entraba como desarrollar pues, capacidades internas y de defensa. Pero es muy distinto. Los 5 puntos que ahorita estaba mencionando se refieren a los 5 puntos de diplomacia para responder hacia lo sucedido en Myanmar. Muchas gracias. No, de nada. Si quieren, a ver, dejen pasarle. Es que
A ver si lo puedo copiar ahorita como los puntos y se los paso en el chat. Mira, ahí está en el chat, nada más que ya no aparecen los numeritos, pero el 1 es reconstruir, el 2 es manejo, 3 desarrollo, 4 así. Bueno, esos son como los 5 puntos para que Indonesia se convierta el punto de apoyo marítimo global. Emilio, sí, adelante. Sí, podría poner la diapositiva donde se muestran las posiciones de todo el mundo frente al golpe. Esa. ¿Por qué Filipinas rechaza el golpe cuando nos platicó que estaba cerca, o sea, Filipinas se acerca a China y además Filipinas pues también es bastante autoritario, ¿no? O sea, ¿por qué Filipinas sí diría de que no, no me gusta el golpe? Pues Filipinas me parece, no está tan verde, entonces creo que más bien es como expresiones de preocupación, ¿no? O sea, no tan al extremo. Yo considero que es porque también Filipinas se considera un país democrático. O sea, Duterte, más allá de que sea un líder autoritario, sea más o menos, se ha dejado llevar para la representación de líderes a partir de voto. O sea, claro que está la política esta de contra las drogas, que es anticonstitucional, antiderechos humanos, pero supongo que es como una manera de decir, nosotros somos democráticos, entonces pues esperamos lo mismo de los otros países. Entonces creo que lo hace en esa manera, pero no condena completamente el golpe, simplemente así como, bueno, estoy preocupado, ¿cómo te podemos ayudar? ¿No? Así. Pero sí, en estos últimos años y más con Duterte, es más pro China y también, si ahorita checan las noticias, Duterte ya se va a ir, me parece que creo que es el próximo año en donde ya termina su mandato, pero a pesar de que ya lo termina porque no se permite la reelección en Filipinas, parece ser que va a lanzar ahora a su hija como candidata. Entonces, él se va, pero los Duterte como familia parece que no. Entonces, sí, yo creo que más bien es una forma de mencionar como estamos preocupados, pero sin ir más allá. O sea, Filipinas tampoco ha hecho declaraciones tan fuertes como sí lo ha hecho Indonesia para el llamado a la democracia. Ok, gracias. No, de nada. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Más? Ok, entonces les decía, este liderazgo de Indonesia sobre todo ha sido en estos puntos, o sea, de cómo resolver el conflicto de Myanmar, ¿no? Y como les digo, o sea, económicamente Myanmar ahorita ya está teniendo muchos problemas, pero teniendo China a un lado, yo creo que ni se preocupa. O sea, está muy feliz ahí con China y así los demás le digan cosas, pues realmente no está cambiando su posicionamiento. Pero bueno, ¿qué han hecho los países de ASEAN? Por ejemplo, en octubre, bueno, a principios de octubre, que es este mes todavía, se llevó a cabo la asamblea en la ONU de distintos representantes y generalmente, dependiendo del tema del año o de los que les preocupa, por ejemplo, COVID, las vacunas, etcétera, los presidentes dan declaraciones. Bueno, pues como una forma de no hacemos nada, pero al mismo tiempo no quedamos mal, hicieron que Birmania no fuera, o sea, como que no existía, entonces no había representantes y obviamente ninguno habló dentro de la Asamblea General. Entonces, el papel de ASEAN es como la familia incómoda, o sea, como la familia, no sé, de que tienes un primo o alguien que sabes que ha hecho mal, pero al mismo tiempo no lo quieres meter a la cárcel, entonces simplemente haces que no vaya a ninguna de las fiestas, ¿no? Entonces, eso están haciendo con Myanmar, como que lo tratan de esconder así para que no los haga quedar mal a los demás. Y en esta próxima semana, o sea, ya en 3 días, va a haber una reunión de la reunión anual de ASEAN. No sé si va a ser en Brunei o si va a ser en Indonesia, no recuerdo, pero se lleva a cabo una cumbre donde se retoman los acuerdos, se ven si van a cambiar algo de los proyectos, etcétera. Y pues Myanmar no la pueden desinvitar porque forma parte, es miembro, pero lo que hicieron es que no van a invitar al presidente. O sea, dijeron, tú no vas, entonces que vaya un representante que no sea militar y que no sea político. Entonces lo que están haciendo esa es su manera de mostrar que están haciendo algo, ¿no? Pero son pasos, o sea, de casi nada. Y
Ok, y aquí, bueno, los miembros han decidido reducir la participación de Myanmar y Myanmar por su parte no ha hecho, de estos 5 puntos que le menciono, no ha hecho nada, ¿no? O sea, no ha establecido el diálogo, el presidente no ha querido recibir al representante de ASEAN, se rehúsa a hacer cambios políticos, a volver a llamar elecciones, nada. Y claro, ¿por qué? Bueno, porque para ellos es, bueno, si yo soy un país soberano, ¿por qué voy a hacer lo que los demás estados me dicen, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues no ha habido muchos avances de ASEAN. Entonces, les quiero poner un videito, es bien cortito, son como 2 minutos y medio, sobre qué ha estado pasando en estos últimos días con Myanmar. ¿Ok? Me dicen, ay, pero creo que no puse el audio. Voy a dejar de compartir. Porque no está el audio, ya mejor se los pongo en YouTube para que esté más grande. Otra vez no puse el audio. Me dicen si lo escuchan. The Association of Southeast Asian Nations, or ASEAN, agreed to downgrade Myanmar's presence at a leaders' summit later this month. Coup leader Min Aung Hlaing struck a defiant tone. After the statement was announced in April, more violence happened due to the provocations of terrorist groups CRPH and the National Unity Government, and involvement of ethnic armed organisations. We are still solving that. No one cares to stop their violence and killings, and are only demanding that we solve the issue. ASEAN should work on that. ASEAN has faced increasing pressure to take a tougher stand against Myanmar. In a hastily convened virtual meeting last Friday, foreign ministers in the region agreed to invite a non-political figure from Myanmar instead to the meeting. Brunei, which hosts this year's ASEAN meetings, cited a lack of progress on a peace plan that Myanmar had agreed to during an emergency summit in Jakarta in April. But one analyst says ASEAN's decision to sideline Myanmar's military ruler may not have much impact. ASEAN's got some hard thinking to do about what next steps to take. But I do think that a lot of other countries around the world, the United Nations and other leaders, have to figure out a way to actively help ASEAN through this and to find other points of putting pressure on the State Administration Council. Unfortunately, there's not many points of pressure that you can do. I think the military is really hunkering down and becoming more defiant, not more cooperative. February's coup plunged Myanmar into turmoil. More than 1,100 people have been killed, and activists say security forces are still conducting raids and arresting people across the country. More than 7,000 people are still being detained. Min Aung Hlaing, in his speech on Monday, also agreed to release more than 5,600 people arrested for their roles in anti-coup protests. But rights group Assistance Association for Political Prisoners has criticized the amnesty as a form of distraction for foreign governments. It says if the military junta was sincere about the peace process, it would release all deposed civilian leaders, including Aung San Suu Kyi and other political prisoners, without conditions immediately. Florence Louis, Al Jazeera. Bueno, ¿tienen alguna opinión o comentario, duda también? Ay, perdón. Ya, como que se reprodujo otro video de YouTube. Les decía que si tienen algún comentario o duda también acerca de este video, pues explica muy bien justo lo que les estaba diciendo de lo que sucede actualmente, ¿no? Y como les digo, o sea, hay toda una lucha a nivel internacional de cómo presionar a Myanmar, ¿no? Sobre todo, pues pensando por los países occidentales. Entonces, por una parte, el presidente de Myanmar dice, el que hizo el golpe de Estado, ¿no? Dice, es que los países extranjeros están interviniendo en nuestro país. O sea, en ese sentido es un rechazo a la intervención porque somos soberanos, entonces, ¿por qué van a opinar sobre lo que está sucediendo internamente? Y por otra parte, como decía al final,
han mostrado como una forma de ser buenos al liberar a prisioneros, 5,600, que sí son muchos, pero así como dice el video, si realmente quieren mostrar como que están haciendo pasos positivos, pues tendrían que liberar también a Aung San Suu Kyi. ¿Por qué no la dejan ir? ¿Por qué la tienen detenida? Entonces, el tema continúa y me gustaría que discutiéramos un poquito estas preguntas, ¿no? O sea, ASEAN, ¿qué puede hacer? O sea, ¿tiene la capacidad, tiene la voluntad? ¿Qué hace la ONU? Porque también aquí lo decía el analista, ¿no? O sea, ASEAN solito no va a ser mucho, o sea, necesita otros organismos superiores, ¿no? En miembros, en poder, para que presionen a Myanmar si lo que buscan es democracia, estabilidad y que ya termine el conflicto. Y por otra parte, pues, ¿qué pasa con China y Estados Unidos, no? O sea, ¿cómo podemos, qué podemos esperar de cada uno de ellos y cómo se podría resolver este tema, ¿no? ¿Tienen alguna idea u opinión o algo que quisieran mencionar? Sí, Silvia. Pues a mí me parece que por un lado China, si los protege tanto, podría hacer algo, ¿no? Para presionar que las cosas sean diferentes, aunque ellos tampoco tienen un sistema muy democrático, ¿no? Entonces no sé qué tanto puedan hacerlo. Pero por otro lado, ANSEA me parece que sí debería de tomar ya una posición que desde hace años se le ha estado diciendo y no toma esa posición, sino que no quiere pelear con nadie. Pero bueno, las cosas han cambiado y cada vez se va a requerir más de que una organización como esa pues los represente a todos y realmente tome cartas en el asunto y de alguna manera presione para que ese país vuelva a la normalidad o a la democracia y no haya todos esos muertos y toda esa situación tan humanitaria tan grave, ¿no? Muchas gracias, Silvia. Verónica. Ah, Pues, perdón, Silvia, continúa. Perdón, o sea, y la ONU también para toda la situación humanitaria. Gracias. Verónica. Sí, gracias. Pues justamente creo que dentro del marco de la ASEAN, que no es vinculante con con las naciones que forman parte de esta organización, no sé hasta qué punto realmente las sanciones, por ejemplo, digo, porque un mensaje político evidente, pues fue el no invitar a esta próxima reunión, ¿no? Entonces, creo que es un mensaje político directo, creo que es una forma de presión, sí, pero realmente hasta qué punto esta presión va a generar un impacto, pues, real en Myanmar, porque realmente no creo que a Myanmar pues le afecte mucho, por ejemplo, que no lo estén invitando a la ANSEA o sea, digo, en términos de corto plazo, porque obviamente a mediano o largo plazo, pues por supuesto el no formar parte de esta gran organización y más con todas las posibles panoramas de gran futuro que se leen, pues claro que le conviene estar dentro, pero hasta qué punto, no sé, estaría dispuesto como a dejar que las presiones de política internacional interfieran en las decisiones de política interna. Entonces, realmente no sé. Y ahí sí China me causa un poquito de conflicto porque pues realmente los intereses de China no son humanitarios, como ya lo dijo bien Silvia, o sea, no son humanitarios, no son políticos tampoco, realmente el interés de China es meramente económico. Y eso ya creo que ya nos ha quedado muy claro. Entonces, pues mientras Myanmar y China tengan esta buena relación, pues no sé, me imagino, pero sí China ha de decir pues que se arreglen como puedan y como quieran, mientras mis relaciones no se vean afectadas, pues todo bien. Gracias. Aquí hay algo pensando en el papel de China que hay que resaltar. Ya Silvia lo mencionó. O sea, por una parte, ellos no son el ejemplo de democracia occidental. O sea, solamente las votaciones que existen en poblaciones de menos de 20,000 habitantes. Entonces, el presidente, o sea, los líderes de los poderes legislativos, como los gobernantes de las regiones, no los votan, sino que dentro del Partido Comunista básicamente se decide, ¿no? Además, hay un solo partido ahí.
Entonces, ¿por qué? O sea, por una parte China, si no, claramente no se va a meter y no va a permitir que los otros países intervengan tanto. O sea, eso también, como el poder de China, limita mucho el papel de ASEAN. ¿A qué me refiero más? Porque China también tiene que ver por sí mismo. El hecho de que intervengan en Myanmar da paso para que luego intervengan en China. Entonces, así como se la han pasado diciendo que China no es democrático y lo que está sucediendo en Taiwán, o sea, podría crear un precedente negativo para China. Entonces, es por eso que China va a hacer todo lo posible también porque no haya más declaraciones negativas ni tanta presión para Myanmar, porque eso también implica que ellos van a perder terreno ahí. Entonces, por eso también el papel de China es, aunque no lo mencionen, está ahí, o sea, está detrás también de lo que sucede en Myanmar, ¿no? Y creo que también es una postura de Myanmar claramente apoyada por China de no, o sea, no porque ustedes me lo digan voy a ser democrático. Nosotros tenemos soberanía y por lo tanto haremos lo que queremos. Ahora, ¿qué pasa con ASEAN? Como también dicen, bueno, no es una asociación vinculante, como dice Verónica, entonces no pueden obligarlos, no hay sanciones establecidas para cuando esto suceda, ¿no? Que eso es algo también que se tiene que reformar. Algunos también han dicho que pues se tendría que expulsar a Myanmar de la asociación, pero no lo tienen contemplado tampoco dentro de los principios de ASEAN. Y como ya hemos visto, o sea, sí, ya en la Carta de ASEAN de hace algunos años se estableció el principio de democracia. Sin embargo, a nivel como de principios, por encima está más el de intervención que el de democracia. Entonces, como que los estados también miembros, la mayoría se han excusado de, bueno, es que no podemos intervenir, o sea, así como le decía a Emilio, o sea, en el caso de Filipinas, podemos mostrar preocupación, pero eso no significa que hagamos otra cosa, ¿no? O sea, simplemente es como, bueno, debería de haber democracia o debería de haber paz, pero pues hasta ahí se queda, no hay bloqueos por parte de ASEAN, no hay ningún castigo. Entonces, aquí también manejaban muchos medios de comunicación dos opciones para ASEAN. Una es aceptar el gobierno militar y decir, bueno, negocio contigo y vamos a trabajar juntos. O dos, pues realmente presionar más para quitarlo. O sea, y esos, o sea, eso manejan los medios, pero el problema es que ASEAN toma un camino distinto, o sea, la mitad de los dos. Por una parte, condena el golpe, pero por otra parte, o sea, sí, se le hace el feo al presidente, pero por otra parte no hay medidas suficientes para cambiar, ¿no? Para quitarlo. Entonces mantiene una postura como de sí, me preocupa, pero hasta aquí llego. Y como les digo, bueno, ahorita que está Brunei como que se ha negado un poco a dar declaraciones, quien ha tomado el liderazgo realmente es Indonesia y los demás países como que tampoco se organizan mucho. Entonces, o sea, con un solo país o dos, ya sean que quieran presionar, no es suficiente. Entonces se necesita mucho más unidad y por eso les decía que, bueno, o sea, son tan diferentes y también cada uno tiene mayor influencia de un país que de otro que como que es difícil adoptar una política en común. Silvia, adelante. Gracias, maestra. Yo quería preguntar qué tan importante puede ser en términos de producción de petróleo, en términos de población, en términos de producción de algunos productos que China o otros países requieran. ¿Qué tan importante es Myanmar? ¿Cuánta población tiene y qué tan importante es por sus recursos naturales, por ejemplo? Por favor. Pues, por ejemplo, Myanmar sí tiene una población relativamente grande, son como 55 millones. Ahora, ¿qué le vende a China? Generalmente son recursos naturales, o sea, son recursos como pueden ser cobre, gases naturales, maderas, piedras preciosas y también como partes de electrónicos para hacer semiconductores y autopartes en China. Creo que eso es lo principal que le vende. Y tampoco no hay una legislación, por ejemplo, en temas, como les decía, como de madera o de recursos naturales, y China se ha aprovechado mucho de esa situación. Entonces, tampoco es que China se esté haciendo como súper rico con Birmania o con Myanmar, pero obtiene muchos beneficios también China, ¿no? Y también es como tener un aliado regional en el sureste. Entonces, sí es importante, pero también, o sea, si se lo quitaran, yo creo que más allá de los recursos, lo que pierde más bien es ese anclaje geográfico y geopolítico, ¿no? Pensando también en el curso, o sea, esos vínculos
con otros estados vecinos y también su acceso al mar que también le da Birmania. Entonces es más, yo creo, por cuestiones geopolíticas que realmente por ganancias en ese sentido. Ahí. Y bueno, para ir cerrando, pues, ¿qué pasa con todo esto, no? ¿A qué podemos llegar? Y también me gustaría escucharlos aquí. Pues yo considero que, como se ve muy claramente ahorita con el proceso de Myanmar, pues Indonesia ha mantenido el liderazgo en la asociación. Y sobre todo en estos temas que les digo que son más prooccidentales. Entonces, por eso les decía, o sea, a pesar de que Indonesia, ASEAN, mantiene una posición neutral, y esa ha sido la política estos últimos años, la realidad es que internamente están muy divididos. Y entonces hay países como Indonesia que sí es más pro-occidente, pro-democracia, pero hay otros países que sí es como no intervención, Myanmar, Brunei, Camboya, también Vietnam, son más así. Y bueno, al mismo tiempo esto retoma el papel de la región del Indo-Pacífico, de ASEAN, en todo Asia, ¿no? Y por otra parte, pues implica como tareas pendientes para la organización, ¿no? ¿Cómo podemos unirnos más? ¿Cómo podemos tener una política en común? ¿Y cómo podemos sí mantener esta neutralidad ante estos dos poderes trabajando en conjunto, ¿no? Y bueno, también el propósito en general es esta vía de cooperación en el Indo-Pacífico, como les digo, manteniendo esta postura independiente y buscar que ASEAN sea una región integrada y conectada. Pero el problema es que por más discursos así, lo que está sucediendo en Myanmar está evidenciando que no realmente están tan unidos y no están tan conectados, ¿no? Entonces, ese es uno. Y los retos, pues además de lo de Myanmar, están las disputas marítimas, ahí tengo un error de redacción, que ya vieron la clase pasada, la debilidad institucional porque no es vinculante, los procesos lentos y la respuesta actualmente a lo de Myanmar, ¿no? Entonces, por eso, actualmente en las noticias, en los medios, distintos analistas lo que dicen es que a ASEAN le falta legitimidad. O sea, si realmente quiere lograr esto que dice, pues necesita actuar más. O sea, no se puede quedar así sentado y decir, todos somos amigos, todos cooperamos, ¿no? Queremos paz. Entonces se necesitan acciones concretas y esto es para que pues, se convierta en un actor así como potencia media, pero como asociación en Asia, ¿no? Y dentro de eso, pues el papel de Indonesia es clave por ser el país más grande, por ser el país que más trabaja en materia exterior y también porque pues Indonesia quiere convertirse en el representante de ASEAN, digamos, también en el mundo, ¿no? ¿Hasta aquí alguna duda o comentario? ¿Qué piensan también sobre esto o sobre la región? Cassandra, ¿andas por ahí? Cassandra, si no me equivoco, tú eres la chica de Colima, ¿verdad? Bueno, ojalá a ver si ahorita puede participar. Me gustaría también escucharte si andas por aquí, porque sé que tú has visto también, bueno, no sé qué tanto, pero sé que se ven mucho estos temas también allá. Bueno, a lo mejor salió. Los demás, Emilio, Verónica, Michelle, ¿alguna opinión? Silvia. Michelle, adelante. Sí, la verdad es que en estas clases, justo, bueno, en esta sesión y en la anterior, sí, como que me cuesta un poquito de trabajo participar mucho porque sí es sí siento que es un espacio como que tengo bastante como desconocido. Bueno, cuando estudié la licenciatura, igual en RI, la verdad es que, para empezar, pues hay pues no sé, no se ve tanto ni Asia ni África. Y justo cuando vemos Asia, justo lo que mencionaba hace ratito, es que nada más Asia es básicamente China, Japón y si acaso un poquito de Corea, ¿no? Y a veces también un poco de la India. Entonces, pues sí, o sea, sé algunas como generalidades, pero muy generales sobre todo este espacio. En el caso de Myanmar, por ejemplo, pues sí
sabía algo de lo que ahí había pasado, pero no tenía certeza como real de qué era lo que sucedía. De hecho, esto que comentaba sobre el nombre Birmania, Myanmar, yo pensaba de hecho que era mucho más correcto utilizar Myanmar que Birmania, porque pensaba justamente que Birmania tenía una connotación colonial y que sí, o sea, que había sido real como esta reivindicación como del nombre, como de ellos mismos nombrarse, ¿no? Pero no sabía como esta, pues esta connotación política que también podía tener esto. Y entonces también ahora ya estoy en crisis ahí, porque entonces ya no sé realmente cuál es el que se tenga que usar más o ya o simplemente siempre decir los dos nombres como para evitar problemas. De Indonesia también, pues sí, o sea, sí me imaginaba también que por lo menos de esta región podía ser como el más importante, sí, por su tamaño y demás, pero incluso pensando como históricamente, juntamente con los movimientos de los no alineados y todo esto, que también pues tuvieron un papel importante en Indonesia, pero no sabía tampoco qué tanto liderazgo tenía con respecto a los otros países de aquí, ¿no? Entonces, pues sí me llevo bastante, igual con las lecturas, no pude leer todo el material que nos mandaron, pero sí me gustaría como revisarlo más, porque o sea, sí creo que es muy importante y creo que es algo que normalmente no se estudia en ningún lado, ¿no? Y pues ya. No, muchísimas gracias, Michelle. Yo también me llevo con gran agradecimiento todos sus comentarios y espero que hayan aprendido y yo también aprendo con ustedes de estos temas. Silvia, adelante. Sí, muchas gracias. Bueno, a mí me parece, yo he aprendido mucho, definitivamente, porque yo no conocía tampoco de ninguna manera este grupo de países y esta asociación. Entonces he aprendido mucho, me falta muchísimo, pero me parece muy interesante y le agradezco todo el material. Yo pude leer gran parte de ellos y me gusta mucho y si puede mandarnos más, encantada para poder, pero ahora voy a poder profundizar cada vez que voy a poder profundizar un poco más en todo esto porque es muy interesante. Y muchas gracias, Silvia. Verónica. Gracias. No, pues la verdad es que yo me llevo bastantes aprendizajes porque igual me identifico un poco con Michelle. Yo cuando estuve estudiando RI en la carrera, la verdad es que no teníamos mucho, bueno, los estudios regionales de Asia como que casi no los abordamos. Casi siempre era hablar de Medio Oriente y de los conflictos de Medio Oriente, pero toda la demás región de Asia, que es lo que estamos viendo ahorita, la verdad es que la desconocía totalmente, o sea, claro, sé generalidades, claro que como que ubicas un poco los procesos históricos que han tenido, pero realmente no conocía todos los detalles. Y en el caso específico del tema de este fin de semana, bueno, pues primero agradecerle que fue muy interesante y muy enriquecedora la clase, pero por ejemplo de la ANSEA sí me llevo ahora una nueva perspectiva, un nuevo análisis, porque recuerdo que en las primeras sesiones se mencionó a la ANSEA como un excelente proyecto de integración regional y que pudiera ser a futuro como una Unión Europea, ¿no? Que fue más o menos lo que comentábamos ayer, pero justamente entonces ahora que lo vemos como también sus debilidades y que vemos cómo han estado integrándose y que vemos que hay algunos países que no concuerdan realmente con las ideas o las ideologías de otros que están dentro de esta misma organización, o sea, es interesante cómo pues van generando este proceso de integración tal cual. Y justo eso, me llevo esta nueva perspectiva, este nuevo análisis de estudio y por supuesto pues con más ganas de seguir aprendiendo sobre este tema. Muy bien, pues muchísimas gracias. Pues yo también me quedo con aprendizajes. En estos días les estaré subiendo más tarde el lunes el video y les voy a compartir las diapositivas y voy a buscar más materiales, como dice Silvia. Cada vez tengo, obviamente, mucha más bibliografía. Voy a seleccionar como cuáles serían más buenas para ustedes. Y pues nada, también disfruté mucho de ser su profesor estos 2 días y si necesitan más materiales específicos, bueno, quedo también pendiente con Silvia sobre temas de legislación marítima,
pero si en algún momento quieren escribir sobre algún país del sureste o sobre ASEA o sobre disputas separatistas o lo que sea, o Indonesia, pues con mucho gusto contáctenme y ya ahí estaremos platicando un ratito. Sí, igual, perdón, aprovechando, no sé si haya como algún material que nos pueda dejar un poco más claro el contexto del golpe de Estado en Myanmar. La verdad es que a mí ese tema me interesa y si hay como información o no sé, algunas notas periodísticas que sean como muy objetivas, sí me gustaría que nos las pudieran compartir, por favor. Sí, con mucho gusto. Yo tengo, o sea, no tengo toda la bibliografía ahorita en un archivo, pero sí tengo guardados los links. Entonces voy a tratar de ordenarlos y se los comparto también porque no viene todo en un solo lugar y como también dice Verónica, o sea, necesitas estar revisando, así como el New York Times, luego artículos de Asia, luego artículos en español como para unir todo. Y bueno, Wikipedia también se los recomiendo porque como que da cierta base de histórica de tal día sucedió esto, tal día es el otro y ya luego cruzar. Pero sí se los comparto con mucho gusto. Y, ok, subirán las grabaciones. Ok, mira, me están preguntando sobre el tema de las grabaciones. ¿Por qué nos hemos tardado? Bueno, en primer lugar, porque algunos de los profesores no sabían cómo subirlas a YouTube. Entonces ya les pasé los pasos. La segunda fue porque queremos subirlos todos a la cuenta del grupo de estudios de euroasiáticos, porque si no, cada quien la sube desde su YouTube y como que está todo desordenado. Ya tenemos la cuenta. Ahora el reto fue que Alitzel ya estuvo subiendo unos materiales, pero no sé si ya subió las grabaciones, pero el problema es que como ella está en Holanda, como que YouTube no dejó subir los videos por protección a la cuenta. Entonces, yo pienso que les voy a decir, por ejemplo, en el caso de Alitzel, que lo suba pues a su cuenta personal, no va a ser de otra. Y si no se puede este fin de semana, ya es la próxima semana nos comprometemos a subirlos desde la cuenta que tengamos, ¿no? A lo mejor no se va a poder desde la de nosotros, pero ya se tienen. Y creo que, bueno, en el caso de Abdiel me parece que él no grabó porque le pregunté y me dijo que él se le olvidó grabar, pero las diapositivas sí las tiene, entonces por lo menos esos materiales sí se los puede compartir.